Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo y esto es Canarias Radio. Hoy nos vamos a trasladar hasta la ciudad de La Laguna. Allí, en las instalaciones del Centro Pedagógico, Educacional, Artístico, con muchísimos aspectos a destacar, novilunio, vamos a poder dialogar con uno de sus fundadores, de los dueños, en este caso un cineasta. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a hacer porque está en el momento en el que recauda una última parte de la financiación necesaria para la distribución de su último cortometraje titulado Preludio. Hablo de Roberto Chinet. Nos vamos hasta La Laguna para, en las instalaciones, como digo, de Novilunio, dialogar con él sobre este proyecto y otros aspectos que espero sean de tu agrado. Comenzamos. Canarias Mi Mundo. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Roberto Chinet. Me tienes que explicar qué hace un biólogo marino haciendo cine, con la titulación de ambas carreras, pero con una inclinación evidentemente hacia lo artístico. ¿Cómo fue eso? Bueno, la vida siempre te da muchas opciones para reescribir tu camino, y sí que anteriormente mi vida estaba relacionada con el mundo marino y con la biología, pero a los 27 años decidí hacer un camino que me gustaba más y que me conectaba con el alma, que era el cine. Así que te fuiste a Barcelona, no sé si diplomaste, graduaste, sí, licenciaste, no sé cuál es. No, es una diplomatura. Una carrera grado medio, sí, en cinematografía, no solo en la dirección de cine, sino en la elaboración de guiones, sí, y la dirección artística también, ¿no? Sí, era como un compendio. Las escuelas de cine, al final acabas aprendiendo muchos oficios que están relacionados con el cine. Y sí, lo que estudié fue la diplomatura de dirección y guión de cine y televisión, y después pude acabar un posgrado que era de postproducción, montaje. O sea que tú solo para todo, casi. Sí. Bueno, realmente el secreto para poder dirigir con confianza es saber un poquito de todo, porque así tu equipo no te engaña. Te iba a decir que me ibas a decir que entonces no te pueden engañar, pero parece que hay maldad dentro de... Y también para conocer la jerga de cada oficio y poder saber transmitir tus ideas a los creativos con los que compartes la creación. Estás en este momento de lleno en una campaña crowdfunding para potenciarla y llevar a cabo la distribución fundamentalmente de tu último cortometraje, que con el título de Preludio intenta cautivar el corazón de quien lo vea, nunca mejor dicho, porque es una historia de amor. Yo no voy a decir más porque no sé hasta dónde se puede contar para hacer atractiva esta conversación y sobre todo para hacer atractivo el hecho de que nos queramos convertir en patrocinadores y copartícipes de este proyecto que ya está terminado. Lo que pasa que coincidió con una época que no era la mejor de todas, ¿no? Justo apareció la pandemia y a partir de ahí todo empezó a ser un poquito más caótico. Cuéntame esta experiencia de cómo conseguiste llegar a buen término con la elaboración del cortometraje y, por supuesto, cuál es el planteamiento que tienes con este crowdfunding y cuál es el principal objetivo que se persigue. Sí. Empiezo por el principio. Como suele ser. Sí. El proyecto recibió una ayuda del Cabildo de Tenerife, del Tenerife Espacio de las Artes, el del TEA, y eso impulsó lo que sería la preproducción. Preparamos el proyecto para rodar en mayo del 2020 y nos cogió el confinamiento y ya tú sabes, todos encerrados en casa. Y encerrado en casa vi que el proyecto estaba vivo y entonces lo transformé ligeramente y metí una situación narrativa que pudiera desarrollarse dentro del confinamiento.
Lo rodamos en septiembre del 2020 con un equipo fantástico de profesionales. La verdad que el recuerdo del rodaje fue precioso y durante una semana en distintos lugares de Tenerife rodamos la película. A mí me gusta llamar a los cortometrajes películas porque en el fondo son pequeñas películas si las tratas como una película. De verdad. Con equipo y con creativos y con una producción detrás. Luego tuvimos otro revés bastante importante, que es que se nos cayó una ayuda con la que en principio contábamos y claro, habíamos hecho ya la inversión para poder hacer un rodaje digno, donde el equipo estuviera en las mejores condiciones, estuviera dado de alta, tuviera su salario, etc. Y entonces el proyecto se paralizó, que más o menos era en el primer corte de montaje, fue cuando supimos que nos quitaban la ayuda y empezamos a buscar alternativas. 2021 me lo pasé buscando opciones de coproductores a nivel nacional, también a nivel internacional y a nivel local. Pero el cortometraje es una empresa un poco complicada para hacerla viable económicamente y entonces invertir dinero en un producto en el que no has tenido ninguna conexión creativa para una productora es complicado. Y el último remedio que nos quedaba, o la última opción, era tirar para adelante con la postproducción, con la ayuda de toda la gente que ha colaborado en el proyecto, que se ha bajado el salario, que han tenido bastante sensibilidad con las condiciones de la producción y hemos podido acabar el corto. Ahora mismo está montado, a falta de terminar los créditos finales y nos falta pues liquidar 5 partidas de la financiación, que son las últimas de la postproducción y los derechos de la canción que aparece en el corto, que es una especie de leitmotiv, Prelude to Aquí, compuesta por Doug Wellington y cantada por Sarah Vaughan. Creo que Preludio es un proyecto que con mucho esfuerzo, yo creo que a veces casi a empujones, ha buscado una salida y no sé, la historia que cuenta Preludio es una historia con mucha sensibilidad y una historia que toca, creo, el alma y que compartirla con el público antes de estar acabada y ofrecerle al público que participe de esta manera como mecenas y que se sientan importantes y colaboradores de la obra en sí, yo creo que es un bonito broche para cerrar lo que ha sido la producción del corto. Bueno, cuéntame, del corto lo que me puedas contar. No sé si es una especie de sinopsis, yo he dicho exclusivamente que es una historia de amor, Sí. casi como todas las películas, ¿no? Pero bueno, pero en este caso una historia de un amor muy especial que no sé cómo te gustaría presentarlo para los que nos siguen en este momento o en cualquier otro instante y despertarles el interés por querer no solo verlo, sino además participar de él. Sí. En principio, me gustaría etiquetar, o lo de etiqueta a lo mejor no está muy bien, pero ponerle un apellido a Preludio, y es una película canaria. En principio, una película canaria universal. Porque si no, no estaría yo aquí, eso claro. Ya te lo digo yo. Es broma. Preludio es un drama romántico que se cuenta en 2 momentos muy importantes en la vida de la protagonista, de Irene, en 1955, en plena dictadura franquista, y en 2020, en pleno confinamiento. Esos 2 momentos están unidos
por el hilo sonoro de una canción que se titula Prelude to a Kiss, que nombramos antes, y que esa misma canción lleva un secreto impreso en su melodía, y es un secreto que ha guardado la protagonista durante todo ese tiempo. Sí, largos años, y que tiene que ver con su primer amor y quizás el último recuerdo que puede tener una persona en su vida. Okay. Está filmado en Tenerife, en distintas localizaciones. Tú eres natural de Ico de los Vinos, yo no sé la cercanía, pero tenía pinta, porque yo he tenido la suerte de poder verlo, sí. Tenía la pinta de que había una ambientación cercana, ¿no?, a la zona norte. Bueno, de hecho hay referencias a algunos lugares determinados, ¿no? Los interiores los rodamos en Valle Guerra, en una casa señorial que tenía una construcción basada en una casa que existió a finales del siglo XIX. Y tenía todas las características de ser la localización que nos permitiera poder contar dos momentos distanciados casi por 70 años de la vida de una persona. Y después los exteriores están rodados en San Juan de la Rambla, en el Camino Real y en el charco de la Laja, que está en San Juan de la Rambla. ¿No? Bueno, hacen referencia al Guincho. Vale. Sí. A mí me gusta hacer universal las historias y un poco modificar los espacios y darle otro sentido a un espacio que ya existe, pues en la historia cambiarlo y modificarlo y hacer un... De hecho, podría estar ambientada, según lo que se ve, en casi cualquier isla, bueno, no todas tienen ese perfil, o incluso en un espacio americano. Sí. Tipo Cuba, Puerto Rico, sí. Costa Rica, en fin, etc. Bueno, lo importante es que es una historia intensa que no sé de qué manera te vino, porque tú estás detrás de haber seleccionado esa historia que tiene, hasta donde yo sé, algo de verdad, algo de realidad, algo que pudo haber pasado similar en la historia. Preludio es un guión antiguo que escribí la primera versión en 2011 y que se quedó ahí guardado en un cajón, y en 2017 escuché, precisamente dando clases de interpretación a un grupo de interpretación, alguien contó una anécdota de un familiar y vi que existía una conexión con aquella historia. Entonces reescribí... Porque, discúlpame, porque lo que tú habías escrito previamente no tenía nada que ver con nada en concreto. Fue algo que se te ocurrió directamente. Sí, solo tenía relación en el título y en la época. Ok. Pero, como te digo, el cine siempre está vivo dentro de uno y siempre te está marcando, o por lo menos en mi caso, a mí siempre me marca el camino a seguir. Cuando las historias no fluyen directamente, es que están esperando el momento para ser contadas. Y Preludio estaba esperando su momento. Y sí que está basado en una historia real. Algo que me contaron, que sucedió de verdad, y que dentro de la ficción pues está transformado y contado de un modo más hermoso. Okay. Bueno, más completo, desde luego. Sí. Decidiste apostar por el cine directamente, con la intención de que se muestre en salas de cine. Sí. Entiendo. Técnicamente, ¿qué tendríamos que destacar de la película? En los aspectos, insisto, más técnicos tal vez. ¿Hay algún tratamiento especial? ¿Hay algún equipamiento especial? Técnicamente rodamos con Blackmagic, con ópticas de cine, y la verdad que el tratamiento técnico de la película, fotográfico, pues ha sido bastante impecable. Después estuvo en el proceso normal de cualquier película, una corrección de color, efectos visuales, y creo que el acabado en sí de la fotografía es
bastante hermoso. Se ha intensificado pues, la fotografía de Javi, de Jadoria, que es el director de fotografía, que yo lo llamo el Christopher Doyle canario, porque utiliza mucho la luz natural y la luz que te encuentras en los espacios donde vas a rodar. Y la verdad que es un mago, no necesita fotómetro. Él con su ojo mide los pasos de luz y el color. O un mago o un atrevido, porque Sí. un poquito una combinación de todo, ¿no? Un poco, Sí. el que no arriesga no gana, ¿no? En ese sentido yo creo que has conseguido mantener como resultado final una imagen agradable que hace que los casi 30 minutos de duración de esta película se te pasen en un suspiro, ¿no? Sí. Y eso yo creo que influye, ¿no? Claro, a mí el cine es un oficio y el oficio está lleno de suboficios o de departamentos que todos son igual de importantes y relevantes. Pues, por ejemplo, para tener una buena fotografía necesitas una buena dirección artística. Y en este caso contamos con el gran trabajo de Miriam Cruz, que hizo una excelente ambientación de época en 1955 y 2020 y entendemos que el paso del tiempo en esa casa y comprendemos que puede ser la casa de nuestros abuelos. De hecho, ella, recuerdo en el rodaje, tenía casi una emoción inmersa el día que se quedó sola cambiando la ambientación de 1955 al 2020, porque decía, es que estoy sintiendo que estoy en la casa de mis abuelos. Sí, el cine detrás de lo que se ve, del resultado, está lleno de magia y de mucho trabajo y oficio de todos los que participan. Por ejemplo, el diseño de sonido también. Impecable, desde sí, luego, ¿no? De Manolo Tricá, la verdad que le ha dado magnitud a la película y ese punto subjetivo que conlleva. Háblame de actores y actrices. ¿De dónde salió ese casting? Porque yo, probablemente por mi ignorancia supina, pero no soy capaz de reconocer a ninguno de los actores y actrices. Y eso a mí particularmente me alegró, pues dije, bueno, hay más gente, aparte de lo que habitualmente vemos, ¿no? Sí. Hicimos, como tuvimos que paralizar el rodaje, hicimos el casting de manera online. Lo hicimos abiertos de forma abierta en el confinamiento a todos los Esto no lo había escuchado nunca. actores. Un casting online. Sí, Wow. a todos los actores y actrices que encajaran en los roles que buscábamos. Y la verdad que siempre estábamos. La idea era buscar caras que no fueran muy conocidas. No por nada, sino me imagino que por abrir el camino a otras personas, Claro, ¿no? y que se acercaran un poco al perfil de los personajes en sí que buscábamos. Yo estoy muy contento con el trabajo de los 5 actores que participan, 3 maravillosas actrices y 2 actores fenomenales, y tanto Rita como Amanda, que hacen el mismo personaje en las 2 épocas, como Sonia Durango, que hace un personaje clave que es el de Marcela, como los chicos Joel Morales y Manolo Acosta, que le dan esa dimensión masculina de otras masculinidades, porque el proyecto también habla mucho del rol de la mujer y también de la figura masculina en la época que vivimos. En la época de hoy, te refieres. Sí, en la época actual, donde existen varios, por así decirlo, varios tipos de hombres. Hombres rudos y masculinos y que están heredados de épocas anteriores y los hombres sensibles y quizás más con
un perfil más feminizado de los hombres actuales. A lo mejor más tolerante, más consciente, ¿no? Sencillamente, ¿no? Sí. O algo así, ¿no? Bueno, veo que has cuidado infinidad de detalles y uno de ellos, que a mí me puede, es el de la música, porque además de este tema, que es el leitmotiv argumental, vamos a decir, o en torno a lo que gira esta historia, hay más música. ¿eh? Sí, Cuéntame ese capítulo, porque además me parece de las bandas sonoras más tiernas, ¿no? Tal vez. Sí, yo siempre colaboro con Iván Capilla, que es es el único participante del proyecto que no es canario. Pero bueno, como viene mucho a Canarias... que tampoco es un pecado, ¿eh? No, no. Que tampoco es un pecado. Es medio canario, es de Sabadell, sí. Es catalán y la verdad que Iván Capillas es un gran compositor que tiene una trayectoria muy larga detrás y la música para mí es muy importante en el cine porque expresa todo aquello que no es capaz de expresar el actor o que no se pudo expresar a través del guión, de la acción en sí, ¿no? La música conecta con las emociones esas que están escondidas, ¿no? Y creo que la composición que realizó Iván Capilla va por esa línea y sí que genera esa emoción que necesita esos momentos puntuales, porque tampoco es una música que esté muy presente, sino da pinceladas. Bueno, está presente y precisamente supongo que por eso es buena, porque claro. Está y tú no te das cuenta de que está, pero efectivamente está y te va emocionando, ¿no? De hecho, siempre he mantenido la máxima de que si en la vida sonara música, estaríamos en una permanente película, ¿no? Un largometraje, ¿no? No sé si eso es una estupidez. No. Probablemente no, pero nos falta más música en esta vida, creo yo, ¿no? De hecho, el cine cuando nació de la mano de la música. Las primeras proyecciones se realizaban con un pianista o... Sí, que además improvisaba. O sea, sí. Lo que le sugería la imagen, el tipo ahí tocaba. Claro, porque... Claro, es que sin sonido tú imagínate, ¿no? Y unas imágenes ahí, digo yo, por ponerme en la época. El cine conecta muy rápido con las emociones y ¿qué arte expresa mejor las emociones? La música. La música puede conectarnos con los recuerdos, puede conectarnos con olores, puede conectarnos con sabores de manera inmediata. Sin embargo, tú te has empeñado en contar sutilmente y con pequeños detalles visuales, pues eso, algunos escondites, ¿no? Emocionales dentro de la película, ¿no? Sí, a la hora de filmar la película, de lo que sería el trabajo de un director, que es cuando crea el guión técnico y busca el lenguaje audiovisual o el lenguaje cinematográfico coherente para poder contar la historia que está expresada en el guión. Yo me di cuenta que era una historia de detalles y que los detalles eran muy importantes y los símbolos que tenía el guión había que contarlos con detalles y la verdad que de alguna forma creo que el público siente lo que puede sentir la protagonista al recordar su pasado, puede sentir la violencia de algún momento, puede sentir la ternura que viven otros personajes. No sé, me gusta el cine que te lleva a pequeños espacios y que en esos pequeños espacios pues te permite sentir. Es curioso que en una película como esta, en la que la música es tan importante y fundamental, los momentos de silencio lo mismo cuentan más cosas. Claro. Yo que doy clases de interpretación, siempre le digo a los actores, a los alumnos, actores y actrices, que un actor bueno es aquel, o una actriz buena es aquella que es capaz de resumir 2 páginas de diálogo en una mirada. Y creo que los silencios en el cine son vitales y permiten también conectar con la psique del público y el público se genera sus preguntas. Claro, porque necesitamos un poco de respirar para nosotros también como público decir, oye,
estará pensando? Que no, yo que sé, para meterte un poco en el asunto, ¿no? Sí. Digo yo que ese también es parte de quien cuenta la historia, ¿no? En este caso, quien la dirige, que eres tú. Dar un pequeño margen para que alguien haga su interpretación, ¿no? Sí. Ahí está lo que llamamos el tempo narrativo. El tempo narrativo es como si fuera el compás del montaje, y creo que hay historias que necesitan su reposo y que el público pueda mirar y observar detalles que le ofrece ese momento. Una de las ideas que también tenía claras era hacer partícipe al público como si fuera un tercer personaje que estuviera presente en esa intimidad que viven los personajes, y que tuviera como un hueco, un agujerito en la pared de cada habitación donde sucede la historia, y que pudiera mirar por ahí ese momento. Bueno, de hecho, un poco has contado partes de la historia de esa manera, ¿no? Con una cámara un poco subjetiva, sí, y estando como detrás de aquella puerta donde se ve lo que está pasando, y etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó preparar el guión? Volviendo un poco al inicio. Digamos, una vez decidiste actualizarlo en el 2017. Sí, pues yo el tiempo para escribir, no cuentas el tiempo que está la historia dentro de ti, en tu cabeza, en tus anotaciones, porque después al final, cuando te pones a escribir el guión, pues son cosas de días. Sí que recuerdo que la última versión la escribí justo, además lo tengo muy presente, el día que dejaron salir a los niños a la calle en el confinamiento. Porque para mí fue un día muy feliz. Porque, bueno, tienes una hija, sí, y me imagino que también lo celebraría, ¿no? Claro, veía que Luna estaba, la pobre, ansiosa por respirar aire en libertad. Y creo que esa energía está en la versión última del guión. De sentirnos de alguna manera encarcelados. ¿No? Sí. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero tiene mucho que ver con esta historia. Oye, una historia que es la última que has contado. Sí. No sé cuál es la que tienes ahora en la cabeza, porque sé que los creadores son así, ya van 2 películas por delante a lo mejor, ¿no? Sí. ¿En qué estás traquinando antes de...? Yo en este rodaje siempre le dije al equipo que era el último corto que iba a hacer de manera así profesional. Uy, te vas a lanzar a la piscina por lo que estoy viendo. Porque son muchos líos para después contar algo que después no tiene mucho recorrido, y ya que uno se va haciendo talludito, ¿no? Vamos teniendo años, y con mis 46 años pues yo creo que ya es el momento de intentarlo de verdad. Lo he intentado varias veces y he estado cerca, pero no... Te vas a lanzar a un largometraje. Sí, tengo 2 proyectos. Uno es una serie que se titula El Fausto, una miniserie de 6 capítulos que tiene conexión con un trágico suceso que ocurrió en Canarias, el hundimiento y aparición 3 veces de un motopesquero palmero que se llamaba Fausto, y ese hecho real es el trasfondo de la serie. Okay. Y después tengo otro proyecto que es de ficción también, pero largometraje, que se titula Monstruos, y va un poco sobre los monstruos que escondemos todos. Y que en algún momento salen. Okay. Pero eso tiene pinta como de thriller o no. No, al contrario, más intimista la cosa. Sí. Una mirada introspectiva. Sí, puede ser catalogada como una mirada de autor, porque sí que mezcla distintos géneros, y hay una parte de drama, otra parte de thriller, y comedia negra. ¿Comedia? Sí, comedia negra, sí. Creo que la distancia que existe en el cine europeo y el cine de Hollywood es que en Europa nos atrevemos, o se atreven los autores y autoras a contar historias menos encorsetadas,
donde puedes empezar a contar una historia como una comedia ligera y acabar siendo un drama, un thriller. Okay. Y porque las emociones también necesitan tiempos adecuados, ¿no? Y los géneros permiten contar o buscar el tiempo adecuado para contarlo. A lo tonto llevas como 20 años en esto, ¿eh? A lo tonto, así, a lo rápido. Bueno. Y con un background, bueno, interesante, ¿no? Cuando miras hacia atrás, más allá del confinamiento del 2010 y tantos y tal, cuando miras hacia atrás, ¿qué primer recuerdo te viene de esta profesión que te abordó ya con ciertos años? Siempre que miro para atrás, el primer recuerdo que tengo era antes de decidirme a estudiar cine. Uh-huh. Y en esa época era camarero. Y los camareros que trabajábamos por la noche, normalmente nuestro domingo es el lunes, ¿no? Uh-huh. Y el lunes era el día que libraba, y en esa época en La Laguna el Cinaguere era multicine, y recuerdo que tenían los lunes una función, yo la llamaba la sesión golfa, pero sí, era sobre las 10, 11 de la noche, había un pase que era normalmente de cine de autor y cine no comercial. Okay. Y recuerdo que el clic sucedió en esa sala de cine, porque un lunes fui a ver una película y era el único espectador que había. Y el proyector de la sala se estropeó a mitad de la película. Vaya. Entonces tenía una semana para verla otra vez. Para esperar a ver la película, a ver la parte que todavía no había visto. Y durante esa semana empecé a escribir mi primer guión mental. ¿Le pusiste fin a esa película? Claro, cabeza? Y cuando fui a ver el siguiente lunes la continuación de la película, bueno, la película entera, me llevé la primera desilusión. ¿Por qué no coincidía con el tuyo? Porque la película que me había imaginado me gustaba más que la que estaba viendo. Anda. Pero algo mágico sucedió, porque a partir de ahí no pude ver una película como la veía antes. ¿Y en qué cambió? ¿Le ponías tú el final por adelantado? ¿Te lo imaginabas? Algo interiormente me permitió ver el cine y entender cómo se hacía el cine, desde el guión. Viéndolo nada más. Sí. Bueno, y al ponerte, cuando dices el guión, más que mental, entonces te pusiste a escribir. Sí. Casi como hobby, ¿no? Sí. Yo escribiría... Y me di cuenta que aquel hobby de la infancia que siempre me acompañó, que era descubrir películas nuevas, descubrir qué preguntas me formulaba el cine en cada momento de mi vida, porque el cine siempre lo he considerado como una especie de terapia y te encuentras, o yo por lo menos en mi vida me encontré siempre películas que me respondían a aquellas preguntas que no era capaz de responder en mi vida. Y a partir de esa experiencia supe que ese era mi destino. Tu camino, ¿no? Mi camino. Entonces me fui a estudiar a Barcelona y cine. Allí estudié cine, pero también aprendí más cosas de la vida. Aprenderías catalán también, sí, supongo, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué Barcelona? Que me parece fantástico, y no otro sitio. Pues fue algo económico. No me digas, ¿era más barato o más rentable? La primera opción, y esto se lo pregunté un día a Juan Carlos Fresnadillo. Sí, lo conozco. Fantástico director tinerfeño, y que está, bueno, no sé si ahora mismo está en Los Ángeles, pero está a caballo allá, acá. Un día en un cóctel, que yo era camarero. Oye, que lo de camarero dio para mucho por lo que estoy viendo, ¿eh? Claro, había que sobrevivir. Pues me atreví a preguntarle y le pregunté qué escuela me recomendaba. Él me recomendó la escuela de Madrid, la ECAM. Uh-huh. Pero en esa época no tenía suficiente dinero para poderme ir a Madrid y pagarme la carrera. Entonces decidí esperar un año y ahorrar todo lo que pudiera y irme con
en esa época eran pesetas, pues irme con 1 millón de pesetas. ¿Lo conseguiste? Sí. Y cuando planeé el viaje, ya no era de Madrid, sino era de Barcelona. Okay. Porque había investigado de escuelas y donde estudié, el Centro Cinematográfico de Cataluña, era una escuela de cine de guerrilla. Vale. Donde se trabajaba con cámaras que habían estado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que lo de guerrilla era literal, sí, por lo que veo. Sí, cámaras de 16 milímetros alemanas. Y que Héctor Faber, el director de la escuela, un productor y documentalista argentino, pues había adquirido. Y vi que esa era la mejor academia que podía, en la que podía aprender, ¿no? Okay. Y además era más barata. Y allí hice muchísimos rodajes como técnico y salió mi primera oportunidad como director en cine, en 35 milímetros. La viví en el 2007 porque cada promoción se hacía una especie de concurso y era el proyecto final de carrera y yo tuve la suerte de que eligieron mi proyecto que se titulaba El Pañal Mágico. O sea que se rodaba El Pañal Mágico entonces, sí, ¿no? Como fin de carrera. Claro, y siempre mi vida ha estado marcada, sobre todo en la del cine, por temas inesperados, por sucesos que cambian todo, ¿no? Entonces, en ese rodaje que llevábamos preparando bastante tiempo, cuando fuimos el primer día a rodar, que teníamos un colegio entero para nosotros, pues toda la historia sucedía en el patio de un colegio, en un aula y un pasillo, hubo un error humano, que una de las compañeras del equipo que se encargaba del casting, pues se equivocó de fecha y convocó a todos los actores para el siguiente fin de semana. Mi madre, vaya fallo, ¿no? Y llevábamos... Pero tú eso lo interpretas como una señal diciendo, claro, espérate, por algo pasaría. Y tal. Llevábamos 3 horas allí esperando y no aparecía nadie. Entonces suspendimos ese día de rodaje después de hacer todos los planos recursos de detalles. Pues ya que estaban, ¿no? Claro. Y por la noche me di cuenta que no podía hacer la historia que quería contar porque no tenía a los actores, solo contaba con la protagonista y 3 niños más. Entonces por la noche decidí hacer otra historia y rodamos sobre la marcha. Escribían una secuencia en un aula, trabajaba con los actores, después nos íbamos a rodarla. Y fue pues yo creo el mayor aprendizaje que tuve. Después ese proyecto dio regalos fantásticos, como por ejemplo pues, estar en el laboratorio acabando el etalonaje, como era película, y teniendo al lado a Guillermo Navarro, que después fue el director de fotografía que ganó el Oscar al la mejor fotografía por El laberinto del fauno, porque se estaba montando El laberinto del fauno en la sala de al lado. Ah, mira, qué bueno. Y después pudimos estrenarla mundialmente, el corto, en Montreal, en el Festival de Cine de Montreal, que es un festival bastante importante, de clase A, y nos llevó a muchísimos lugares ese corto, que se titula Novilunio. Ok. Como tu academia. Claro. Bueno, tú no, la de ustedes, la de tu pareja y tú. La academia de Minia y mía. Bueno, yo creo que es de todos, porque somos una familia aquí. Y Novilunio nos marcó porque yo conocí a Minia a través de Novilunio, porque ella había visto el corto y le había encantado, por otro lado, y cuando nos cruzamos fue como
lo primero de lo que hablamos. Okay. Algunos llaman a todo esto serendipia, ¿no? Sí. Eso de que se te abre un camino por donde no imaginabas que se iba a abrir un camino, pero lo recorres y te lleva a otro camino y luego a otro. Y así un poco la historia. Yo creo que en realidad es la historia casi que de todos en la vida, ¿no? Sí. Hay personas que a lo mejor son un poquito más conscientes, hay personas que no, pero yo creo que la vida consiste más o menos en eso, ¿no? En querer ir a un sitio y de repente por el camino a lo mejor descubrir una puertita y decir, ay, pues tú querías ser médico, estudiaste biología, fuiste un día al cine siendo camarero para buscarte la vida y te cambió la visión. De allí hablaste con Fresnadillo siendo camarero, él te sugirió Madrid, pero eso hizo que tú investigaras y te fuiste a Barcelona. En Barcelona estabas editando justo al lado, montando justo al lado de donde un director de fotografía premiado a posteriori con un Oscar participó también en la cercanía. Parece que todo encaja. Ese título es el que al final da nombre a esta academia, el Novilunio, o sea, parece que todo encaja, ¿no? Ahora hay que buscarle el encaje de Preludio. De hecho, en el corto de Novilunio, la protagonista se llamaba Luna. Y Luna ¿Qué es como se llama tu hija? Mi hija. De hecho, cuando supimos que Minia estaba embarazada, lo primero que estuvimos de acuerdo era, si es niña, se llamará Luna. Porque la luna en general tiene algo muy especial para ustedes, no sé lo que será. Sí. Pero... Novilunio es la luna nueva, ¿no? Y es el empezar, ¿no? Es cuando se plantan las papas, cuando puedes empezar un proyecto, cuando puedes empezar a escribir o a reorganizar tu casa, lo que sea. Se da hasta las mejores pescas, ¿eh? Sí, la luna nueva, cuando no hay luna. Aparentemente no hay luna. Sí. ¿No? Es el inicio, ¿no? Y Novilunio, la academia, es el inicio que ofrecemos a todos los alumnos a poder iniciarse dentro de la música, del cine, etc. Me decías que lo de la serendipia. Serendipia. En las clases de interpretación yo siempre uso una frase que viene del teatro, que es el aquí y el ahora, ¿no? Ajá. Y en el teatro se trabaja desde el aquí y el ahora, ¿no? No hay ningún momento más importante que lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Okay. Y yo creo que la serendipia, en resumen, es eso. Es vivir el momento conscientemente que estás viviendo, ¿no? Sin estar pensando en el futuro. Y si te conectas con el presente, seguramente ese presente te va a crear el camino a seguir. A veces nos empeñamos en retos, en ilusiones futuras. Pero soñar no está mal, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay que pagar el precio de hacer lo que hay que hacer. Claro. Porque soñar, con los sueños no se come. Sí. Hay que hacerlo realidad, ¿no? Yo le digo también doy clases de guión, le digo a los alumnos, una de las claves para escribir un guión es saber tu final, ¿no? Saber el final de... ¿Qué es más importante, saber el final o saber el título? El título es de lo primero. Y además, aunque después se lo modifiques, necesitas ponerle un nombre a lo que estás escribiendo. Porque al hacerlo, estás haciendo tu obra, tu futuro guión, algo tuyo, ¿no? Que tenga presencia, que tenga una identidad propia, ¿no? Igual que ponerle nombre a los personajes, aunque no los tengas desarrollados. Pero ponerle el final, lo que te ayuda es saber hacia dónde vas. El gobierno de Canarias, a través de sus distintas instituciones y también los gobiernos insulares, los cabildos me refiero, ya en menor medida los ayuntamientos por razones obvias, presumen o presumimos, porque a fin de cuentas somos también parte de esa realidad, de que Canarias es un plató natural, ¿no? Es un espacio maravilloso, estupendo, además económicamente tiene muchos incentivos fiscales para que se ruede cine aquí, etc. Pero no sé si es el momento de preguntarte o no, pero sería una torpeza por mi parte no preguntarle a alguien que vive y que dedica su vida al cine en Canarias, apostando por Canarias, sin que eso lleve ninguna connotación
peyorativa, ni que se pretenda sentar cátedra, ni quedar por encima de nadie. Digo por lo de ser canario, ¿no? Y demás. Pero desde Canarias se puede crear para el mundo. De hecho, se crea para el mundo, con nuestro acento, con nuestras particularidades, con nuestra manera de contar las cosas, que también se distingue, con nuestra luz, con nuestros entornos, con nuestros espacios. ¿No crees que el gobierno y las instituciones, tanto a nivel regional como insular, deberían tomarse más en serio la producción cinematográfica de las Islas Canarias? No en las Islas Canarias solamente, y no pensando en ser un gran espacio que ofrece el mejor servicio del mundo y los mejores entornos del mundo para todos los poderosos que vienen de fuera. ¿No deberían prestar de verdad atención a que creáramos nosotros cultura para exportar en vez de convertirnos en esos, aprovecho el símil, en esos camareros, entre comillas, con todo mi cariño y todo mi respeto, que sirven cortados a las grandes productoras que vienen desde fuera? ¿No somos un poco ridículos en ese sentido? ¿No nos estamos equivocando? Mucho. Mucho. Lo único que yo creo que los políticos siempre piensan en ejecutar acciones que tengan rédito en poco tiempo, ¿no? Y convertir Canarias en un plato natural donde se le ofrecen servicios que están más cerca del turismo que de la industria cinematográfica en sí, a producciones que vienen de fuera y permitirles pues ciertas facilidades para que puedan rodar aquí a través de los incentivos fiscales, etcétera. A ver, eso cuidado, y eso es fantástico, sí, ¿eh? Yo no digo que no, al contrario. ¿no? Eso no está nada mal. Eso está súper bien porque genera un montón de beneficios a otros sectores. Pero en el fondo tú no estás protegiendo de verdad al tejido artístico. Y tejido industrial. Porque esta es la parte que creo que más nos debería preocupar, porque el artista seguirá creando. Pero es que estamos dejando pasar una oportunidad magnífica de formar gente, de tener una gran escuela de cine, se me ocurre, yo qué sé. Claro, si los políticos creyeran en el cine como una forma de generar empleo en Canarias y una forma de generar futuro y de generar porvenir, de las primeras acciones que harían es crear una escuela de cine o llevarla a la universidad. Porque ahí es donde vas a crear industria, ¿no? Ahí vas a crear talento y vas a patrocinar talento que después en X años te va a generar beneficios, como hace Madrid. O Cataluña, precisamente, ¿no? Cataluña, como hace Galicia. País Vasco, Galicia. País Vasco y Valencia, que han creído en ese sector y han generado escuelas de cine. A mí me preguntan, ¿existe el cine canario? Yo creo que existen canarios que hacen cine, pero no existe el cine canario. El cine canario, si lo piensas, intentas recordar títulos, pues hay pocos. Ahora se está viviendo una nueva era, hay asociaciones, está el clúster, etcétera, pero también son pequeños nichos que intentan defender. Es que no se puede, y esto lo digo con todo el cariño del mundo y en todos los aspectos, no se puede, claro, como la iniciativa pública en ese sentido no existe, claro, pues al final terminan los zorros cuidando a las gallinas. Y eso me parece que no es lo adecuado, porque claro, inconscientemente vas a atender a beneficiar tus proyectos, etc. Pero esto debería ser ajeno, es como los gestores culturales, ¿no? Una persona que organiza la gestión cultural de, por ejemplo, un ayuntamiento no debería tener ningún vínculo empresarial o ningún proyecto artístico, creativo, musical, teatral, etc., ¿no? Creo yo, eso es de cajón, de sentido común. Sinceramente, no sé en qué condiciones se puede mejorar, pero desde luego sí que a las pruebas me remito. Estamos hablando de que un cineasta canario no tiene el apoyo del gobierno de Canarias, instituciones, etcétera, porque no se trata de subvencionar un proyecto, se trata de arroparlo, ¿no?
Y tiene que recurrir al público, al tú a tú, que es una medida fantástica también, ¿no? Desde luego. Si tú me dejas un minuto. Por favor. Por ejemplo, nuestro proyecto quedó a 7 décimas, a 0,7 de entrar en una subvención. Y fue por una decisión de los gestores de la convocatoria de ayudas del Gobierno de Canarias. Y fue una decisión realmente sin explicación, porque el proyecto tiene 18 trabajadores dados de alta, canarios, con residencia fiscal canaria, y esa era una de las condiciones que se valora dentro de las convocatorias de ayudas. Y por una decisión que no tiene sentido, por lo menos para mí. Subjetiva, entiendo. Sí, subjetiva. Decidieron no recibir, no apoyarlo. Sí, no otorgarles ayuda, vamos, no, al final. Sí, por no valorar una subsanación de unos documentos para demostrar que eran canarios los que trabajaban en el proyecto. Creo que medir las cosas en el arte por esas cuestiones no tiene mucho sentido, y hay proyectos que sin estas ayudas son casi imposibles sacar adelante. Y más en el cortometraje, pues es muy complicado. Yo me siento muy bien por la parte como productor de que este proyecto haya dado trabajo durante unas semanas o durante meses a bastantes profesionales canarios, ¿vale? Y esa también es la misión del cine, generar oficios, generar trabajo, y que los trabajadores del sector pues puedan sentirse remunerados, puedan pagar su seguridad social y puedan tener hasta pues una baja laboral, puedan tener puedan mantener seguro, su dignidad, como sí, decías tú antes, ¿no? Sí. Justamente. Además, nosotros desde Novilunio, como productora y como academia, siempre hemos creído que el trabajo hay que hacerlo con dignidad, ¿no? Y las producciones que hacemos, pues a lo mejor nos encantaría hacer muchísimas más, pero a veces solo puedes asumir una cada 2 años. Pero las hacemos con la convicción de que todos los que van a participar, todos los profesionales que van a colaborar en el proyecto van a sentirse remunerados, van a sentirse que están respaldados por la seguridad social. Si tienen un accidente en el rodaje, hay un seguro que los va a cubrir, etc. Eso es dinero, ¿vale? Y eso al final, las pequeñas productoras como nosotros, pues no tenemos tantos recursos para financiarlo. Y en productos como el cortometraje, que no tiene viabilidad económica, que no genera beneficios a la larga como un largometraje, ¿no? Que se puede vender, que se puede distribuir en salas, etc. El cortometraje tiene un nicho más reducido y es más complicado que un inversor se decida a apostar por un proyecto así. Pero es el camino, porque no se llega ni a los Goya ni a los Oscar sin pasar antes. Claro. Bueno, no sé si habrá algún ejemplo, seguro que sí, pero que el camino es la pequeña historia, el relato corto antes de la novela, el cortometraje antes del largometraje. Bueno, mi querido amigo, necesito que me digas cómo participar. Berkami.com, y ahí que buscamos directamente. Sí. Preludio. Roberto, ¿cómo hacemos? Sí. Pueden entrar en berkami.com y buscan el cortometraje Preludio. O pueden buscar la página web del corto, que es www.preludiocortometraje.com. Vale. O si no, a través de Instagram, YouTube, Twitter, sí, Facebook, Vimeo. Sí, buscan Roberto Chinet o buscan Novilunio Music and Film y van a encontrar información y formas de poder, sumarse, ¿no? de sumarse y de poder conocer un poco más
el proyecto. Bueno, este y otros tantos que tienes ahí en cartera. Entre otras cosas, por ejemplo, si hablamos de Novilunio, pues no sé, alguien lo mismo estaba buscando una escuela de cine, aunque sea pequeña, pero intensa desde luego, o aprender a cantar, o mejorar, o interpretar, tanto musical como teatralmente hablando. Sí. Musicoterapia, tienes productor audiovisual, o sea que también ofrece servicios a empresas, sí, hace publicidad. Somos una academia de música, damos canto, aula de cuerdas, aula de piano, musicoterapia, y también tenemos una parte de academia de cine a pequeña escala, que tenemos una aula de cine donde aprender a hacer un cortometraje y pues hacer un guión, sí, hacer un casting. Sí. Después tenemos clases de guión para aprender a escribir guiones, y después tenemos una historia nueva que la empezamos el agosto del año pasado, en septiembre del año pasado, que se llama Novilunio Film Lab, que es un laboratorio intensivo para actores o para cualquier público que siempre ha tenido el gusanillo de ponerse delante de una cámara y aprender un poco a interpretar. Pues cada mes o cada 2 meses formamos grupos y hacemos un corto. Pues. O sea, un proyecto concreto, sí, con un guión, etcétera. Sí. Muy interesante. Pues me lo apunto, novilunio.com, .es. Novilunio.es. Y preludiocortometraje.com, sí, supongo, ¿no? Y por cierto, si alguien quiere venir físicamente, están en La Laguna, en la calle Heraclio Sánchez 25, en el local 23A. 23A, en el que está al lado, y en el 28. Okay. Pero bueno, a partir de una llamada telefónica pueden concretar. Ahora lo que nos toca es apoyar este crowdfunding, participar como mecenas y hacerlo en la medida que uno estime oportuno. Creo yo que es una buena oportunidad de invitarte a un desayuno, ¿no? Sí. Es algo así, más o menos, ¿no? Por aquello de mostrarte el apoyo. Porque además yo que he tenido la suerte de ver el cortometraje, me encantaría poder verlo en una pantalla grande, ¿no? Eso sería estupendo. Yo lo he visto digitalmente, magnífico, pero el cine es el cine, desde luego, indiscutiblemente. Sí, de hecho, José Luis Cuerda, sí, definía el cine como un haz de luz que enciende la oscuridad, ¿no? Y el cine siempre intenta hacer eso. Okay. Poner luz donde no la hay, ¿no? ¿Cuál fue el último libro que te leíste? Pues te veo muy filosófico, ¿eh? Pues el último libro que estás leyendo, que me estoy leyendo ahora, es uno de Strasberg, porque para reciclarme un poco temas de interpretación. Es un tema más técnico, digamos. Sí, de Lee Strasberg. Okay. No lo conozco, ¿eh? No lo conozco. El famoso creador del Actor Studio en Nueva York. Vale. Sí. Sí, siempre estamos buscando herramientas para ofrecerle lo mejor a los alumnos. Y porque eres un culo desinquieto, ¿no? Como decimos aparentemente erróneamente en Canarias, ¿no? Tengo hormiguilla. Roberto, enhorabuena por tu trabajo. Muchísima buena suerte para conseguir todos los objetivos, no solo este, sino los que vengan en adelante. Y sobre todo, gracias por abrirnos Novilunio y disfrutar de este espacio. Y gracias por regalarnos tus historias contadas con mayor o menor acierto, pero con tu punto de vista desde Canarias para el mundo. He disfrutado mucho con el corto y también he disfrutado mucho con esta conversación, que espero que podamos repetir algún que otro día. Gracias a ti, Alexis, por el buen trato y por permitirme acercarme a tu micro y disfrutar de esta bonita conversación. La verdad que es como si estuviéramos en la Tropical, ahí hablando, sentado en la mesa, ¿no? Nos faltó el café, ¿no? Pero eso lo arreglamos. Sí, la verdad que es un placer y te doy la enhorabuena porque eres un periodista fantástico, ¿eh? Bueno, tampoco tanto. Sí. Un abrazo grande, muchas gracias, amigo mío. A ti. Canarias, mi mundo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que yo. Nos encontramos en el siguiente espacio, en el siguiente Canarias, mi mundo. Hasta entonces, cuídate mucho.